Ahora es secretaria general de la Delegación de Gobierno en Aragón en el Ministerio de Administración y Administraciones Públicas, pero lo que quiero resaltar es su época de directora general para la renovación y modernización administrativa en el Gobierno de Aragón. Va a referirse al nuevo régimen jurídico de las administraciones públicas y os dejo que es más interesante que hable ella que hable yo. Muy bien, Gracias, muchas Silvia. gracias, Isabel. Muy complacida de estar en el edificio Pignatelli, del cual guardo muy buen recuerdo. Seguro que algunos de ustedes me conocen, alguno de vosotros. Bien, yo lo que siento es que soy la última, tiendo a enrollarme. El asunto que me ha tocado defender, bueno, defender en lo que pueda, es inabarcable en estos momentos, y porque realmente estas nuevas leyes pues, nos han sumido a todos en una especie de frenesí, que bueno, al final no pasó nada el 3 de octubre, todos hemos sobrevivido, pero ahora tenemos un año o dos, según la Administración, para ponernos un poquito en soporte electrónico, que decíamos. Bien, luego hablaré de lo del documento electrónico al final, únicamente por decirle al compañero de Huesca, creo que era, que documento electrónico en realidad se usa en las normas técnicas en un sentido muy amplio. Es cualquier información que pueda contenerse en un soporte electrónico que sea susceptible de identificación y tratamiento y que cumpla con los requisitos de integridad, autenticidad. Es decir, que una grabación, efectivamente, en los órganos colegiados, como ha dicho muy bien José Antonio Jiménez, en los órganos colegiados ahora se podría dar el caso de grabar una sesión de un órgano colegiado, de un jurado de expropiación, de un consejo consultivo por videoconferencia y aprobar el acta en el acto, porque el acta sería esa grabación con un certificado del secretario o secretaria del órgano. Entonces, eso es un documento electrónico. Efectivamente, una prueba de un supuesto infractor de una fuerza o cuerpo de seguridad que aporta un vídeo a un expediente se podría incluir en ese expediente electrónico que, como ha dicho muy bien José Antonio, que tiene que tener metadatos, etcétera, etcétera. No es, en ese sentido, una acumulación de PDFs. Bien, dicho esto, me ha tocado bailar con el más feo, lo vamos a decir con el más feo texto legal, que es la Ley 40. Es muy difícil hincarle el diente, tiene una densidad regulatoria tremenda y, además, da constantes saltos hacia la Ley 39 y viceversa, con lo cual, pues yo siempre recomiendo cuando trabajemos tener los dos textos a la vista, por eso se les ha llamado las leyes siamesas, porque realmente han hecho un cambio de estructura que no comprendemos del todo. Seguramente sus redactores tendrían sus motivos, pero no hemos acabado de entenderlo. Bien, como hemos venido a hablar, o ha venido hablando José Antonio Jiménez, de la Ley 39, la Ley 39 introduce nuevos derechos para el ciudadano, nuevos derechos o no nuevos derechos. Porque, por ejemplo, no presentar documentos que ya estaban en poder de la Administración ya estaba en la ley anterior, pero nunca se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es consolidar esos derechos. ¿Por qué los consolida? Porque pone en manos del ciudadano ese nuevo derecho más fuerte y, además, obliga a las Administraciones a ponerse en marcha. Es decir, todo nuevo derecho del ciudadano, toda consolidación de derechos del ciudadano entraña una fuerte obligación para las administraciones públicas. Y de eso vamos a hablar aquí, de la Ley 40, que sería el trasunto de todo lo que dice la Ley 39, pero referido a las administraciones públicas. Nosotros podemos pensar, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es en mi procedimiento hacer administrativo, hacer esto y otro, pero luego me tengo que ir a la Ley 40. Porque la Ley 40 es, como diría un tecnólogo, los requerimientos del sistema. Para que esto funcione y para que ese señor, cuando le pide un documento a la delegación de gobierno que está en el Gobierno de Aragón, no tenga que aportarlo, tiene que funcionar el sistema. El sistema somos todos, somos una constelación de administraciones que existimos por y para el ciudadano, y a él nos debemos, y somos los que tenemos que trabajar para conseguir todo esto. Bien, a mí se me ve mucho el plumero porque siempre hablo de cooperación entre administraciones y acabaré hablando de eso, como no, que es como acaba la ley, por cierto. Bien, yo he traído una presentación muy larga porque, bueno, me tocó defender esto en dos sitios. Digo defender porque la Ley 40 es un poco indefendible por lo larga y por lo compleja. Y tengo una presentación muy larga. Como ellos, el IAP, a quien agradezco mucho su invitación, por cierto, que no he dicho nada, disculpa Isabel, como es muy larga, bueno, yo voy a ir un poco rápido, me saltaré muchas cosas, pero hay muchísima información. Yo he intentado pues, incluso poner documentos, parte del dictamen del Consejo de Estado, que fue muy importante, y ahí se entienden muchas cosas de lo que traen las leyes, aunque el dictamen del Consejo de Estado se hizo sobre el anteproyecto. He puesto el enlace para buscar el dictamen del Consejo de Estado, he puesto sentencias del Tribunal Constitucional a las cuales ustedes pueden acudir, pero, como digo, será mucho más larga la presentación que lo que yo voy a contar. Bien, los comentarios sobre las nuevas leyes.
Bien, se ha dicho, cosa que queda fatal, que son hijas de la CORA, es cierto, la CORA, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, que en inicios primigenios tampoco tenía pensado hacer nuevo código administrativo, de repente pues surgió. Había que hacer un nuevo código administrativo, primero pensaron una sola ley muy larga, luego pensaron dos y ahí vino el follón, quiero decir, el follón para nosotros, entre procedimiento y régimen jurídico, ¿no? Nos han quedado cosas de potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial en la Ley 40, el asunto de la elaboración normativa está en las dos, en fin. Pero bueno, iremos avanzando y, como digo, la ley de procedimiento y la ley de régimen jurídico siempre encima de la mesa. Como veremos, además, la referencia normativa que hace una disposición de la propia Ley 40 dice que las referencias normativas hechas a la Ley 30/1992 se entenderán hechas a la Ley de procedimiento o a la Ley de régimen jurídico según corresponda. Esto nos pone en la tesitura de que yo es lo que les he dicho a nuestros funcionarios, como ahora tenemos que modificar todas las resoluciones, etcétera, etcétera, como hay aspectos tan importantes del procedimiento como es la competencia de los órganos, están como norma básica en la Ley 40, al final habremos siempre de referirnos a las dos, digamos, para no fallar. Bien, se ha dicho que innovan escasamente, que mezclan cuestiones básicas y propias de la Administración General del Estado, reglamentismo, etcétera, etcétera. El Consejo de Estado, por eso es muy interesante leer el dictamen, dedicó medio dictamen, muy largo, por cierto, a hablar de la estructura de las leyes, por qué entienden ellos que esta estructura no es lo que venden sus autores, el Gobierno dijo, no, esto es volver a la ley del 58, nada menos, y a la ley del 57, ¿no? La ley de procedimiento, y realmente no es así, y que realmente viene a decir el Consejo de Estado que esto ha sido una innovación del legislador, pero que no digan que se apoya en una clasificación anterior. Para nosotros, que somos funcionarios, nos molestan los cambios, somos resistentes, pues nos supone tener, como digo siempre, dos textos legales encima de la mesa. Bien, incluso se ha llegado a decir que son una oportunidad perdida. Bueno, pues eso ya es una opinión. Bien, ¿qué dicen sus autores? Yo he estado en varias conferencias del secretario general técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que para nosotros, en nuestro ministerio, vienen a ser como los oráculos. Bien, es verdad que son personas que no gestionan nada en las oficinas y a veces de vez en cuando nos llamamos a preguntar cosas, porque digo, bueno, mejor que no me lo digan por escrito, mejor aquí ya haremos una interpretación flexible, ¿no? Bien, ellos dicen, había una importante dispersión normativa, es cierto, había dos leyes que no se miraban, la Ley 11/2007 y la Ley 30/92. No existía la asunción de que, por ejemplo, lo electrónico fuera obligatorio, de que fuera un compromiso de las administraciones públicas. Que había, y a esto viene la Ley 40, una hiperinflación de la administración institucional. Como todos sabemos, la imaginación de los gobiernos, sean de cualesquiera nivel administrativo, no tiene límite a la hora de crear fundaciones, consorcios, agencias, lo que sea. Bien, había una hiperinflación y creen que la van a sujetar. En fin, esto lo veremos. En 2011, y esto es lo más importante casi, lo que se introduce en la Constitución española es el artículo 135, que habla de sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario como principios que deben regir la actuación de todas las administraciones públicas. Esto es lo que da título, por decirlo así, al Estado, en su sentido estricto, al Estado, para intervenir en asuntos en los cuales no había pisado suelo todavía. Suelo me refiero de las comunidades autónomas, de los entes locales. Esta idea de que el artículo 135 es otro título competencial, junto al 149.1.18, que es el de régimen jurídico, o el 149.1.13, de planificación general y bases de la actividad económica general, o bien el 149.1.14 del título octavo sobre Hacienda General y Deuda Pública, es lo que dice el Consejo de Estado en su dictamen, y es interesante. Es decir, no me hable usted, como hablaban al parecer en el anteproyecto, del 1.8, del 1.6, de la legislación mercantil, de la legislación procesal. Oiga, usted lo que tiene es un título apoyado en el artículo 135. Este apoyo en el artículo 135 de la Constitución ha venido refrendado por las recentísimas sentencias del Tribunal Constitucional 41/2016 y 111/2016, que vienen a resolver los recursos presentados por Andalucía, Extremadura y Canarias, creo recordar, y Cataluña, perdón, contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En ambas, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, lo que dice es que la competencia, el artículo 149.1.18, ampara, sin lugar a dudas, normas básicas tendentes a introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local español.
Y se refiere a otro artículo muy importante en este ámbito, que es el artículo 32 de la Constitución, que habla de la asignación equitativa de los recursos públicos, de la eficacia y la eficiencia. Y dice, con el fin de cumplir los principios constitucionales de eficiencia y eficacia, así como la estabilidad presupuestaria como norma de conducta a la que están sujetas las entidades locales. Bien. En cuanto a la administración digital, lo que hemos comentado, la Ley 30/92, la Ley 11/2007, no se miraban. ¿Por qué? Porque se entendió la Ley 11/2007 como un asunto vertical, no transversal. Cuando los funcionarios, y lo digo porque somos los primeros destinatarios de estas leyes, vemos que lo electrónico entra en la Ley de Procedimiento, hemos empezado a preocuparnos. Mientras lo mantuvimos en la Ley 11/2007, yo he llegado a oír llamarla Ley de frikis, dice, sí, yo qué sé, la Ley 11/2007, por cierto, que a mí me parece una buenísima ley, que no fue una incomprendida, pero que ha puesto los cimientos, porque, como habrá explicado el compañero Gil, supongo, aquella ley trajo consigo toda la fortaleza normativa que tenemos ahora en materia de interoperabilidad, de seguridad, de protección de datos y de neutralidad tecnológica. A partir de la Ley 11/2007 se aprueban el Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y todas las normas técnicas de documento, expediente, digitalización, etcétera. Y eso es lo que nos permite ahora entrar un poquito más seguros en el cumplimiento de las nuevas leyes administrativas y, repito, de lo que le debemos al ciudadano en forma de nuevos derechos. Bien, ¿serán leyes duraderas? Bueno, esto son unas... yo me estuve leyendo la tramitación parlamentaria de las dos leyes, un poco triste, lo digo porque solo intervinieron, como siempre, pues el Grupo Vasco y el Grupo Catalán, colaborando mucho, la Izquierda Plural también, UPyD. Lamentable es que el principal partido de la oposición entonces pues, presentó una enmienda de devolución. ¿Por qué? Porque entendían que la estructura no era la debida. Pero claro, el problema de la estructura no dejó que se entrase tampoco en el texto. La tramitación fue muy rápida, el Gobierno actual, bueno, en segundas funciones, pero el Gobierno entonces tenía prisa por aprobar las leyes y realmente no hubo apenas debate. Además, los diputados, incluso uno dijo que estas leyes le producían astenia primaveral, eso está en el diario de sesiones, y yo creo que a partir de ahí todos dijeron ¡buf! Y realmente son leyes de mucho calado que tuvieron muy poco debate, y eso es una pena. Con todo, ya digo, Izquierda Plural, CiU y PNV aportaron muchísimos argumentos y enmiendas. Bien. Yo me voy a dedicar en esta sesión un poco rápido a hablar de las normas básicas de la Ley 40, lógicamente. Esto es un índice. Yo no suelo transcribir los textos rigurosamente, es decir, no los copio, sino que hago un resumen. Lo digo porque quien vea esta presentación tiene que tener el texto legal al lado. Entonces, hemos puesto en azul la parte de la ley que no es básica y hemos puesto en rojo la que es básica. Realmente la disposición adicional 14, que es la que habla de las normas básicas y no básicas, ha sido muy criticada también porque parece dar la impresión de que todo es básico, y es al revés. La menor parte es básica y la gran parte está dedicada a la propia Administración General del Estado. Con todo, aunque son menos artículos, diré que sustancialmente pues es muy importante y por primera vez el Estado ha hollado, como digo, suelos que antes pues no se había atrevido a pisar. También es cierto que la ley está recurrida y de eso también hablaremos. Bien, entonces vamos a hablar un poco de los aspectos generales. Ya digo que hay muchísima más información en las diapositivas de la que yo voy a dar. En cuanto a la entrada en vigor, lo más importante es que esta ley, a diferencia de la Ley 39, que tiene unas, no sé cómo llamarlas, nebulosísimas disposiciones de entrada en vigor que nos están dando muchos problemas de interpretación, sobre todo con las entidades locales. Tenemos claro que a las entidades locales la disposición final séptima de la Ley 39 les permite tener 2 años para prepararse para la administración electrónica. En el Estado yo creo que todavía lo están decidiendo, pero entendemos que será en octubre del 2017 cuando para nosotros entrarán en vigor todas esas obligaciones de manera, digamos, efectiva, aunque nos estamos preparando para ello. Pero, en cualquier caso, la Ley 40 sí que entra en vigor. Es decir, que aunque no estén en vigor algunas partes de la ley, como puede ser el uso de plataformas de intermediación, de las que ha hablado nuestro compañero, etcétera, etcétera, sí que nos obliga a relacionarnos electrónicamente. Y esto lo digo ya, y hacer un esfuerzo por relacionarnos. A lo mejor no podemos en un entorno cerrado, seguro, como exige la ley, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Y tenemos que hacer el esfuerzo por darle al ciudadano aquello a lo que tiene derecho, ¿no? Por ejemplo, que no nos tenga que presentar documentos que obran en poder de otras administraciones públicas. Bien,
Esta ley tiene muchísimas disposiciones de modificación de otras leyes, etcétera, etcétera, que yo más o menos las he recogido aquí, pero realmente nos interesa aquí lo que es netamente régimen jurídico de las administraciones públicas, y a ello me referiré. Títulos competenciales, como he dicho, el singular de régimen jurídico de las administraciones públicas, 149.118, el 149.1.13, el 149.1.14, eliminados el número 6 y el número 8 por el dictamen del Consejo de Estado, y vamos a ver que las normas básicas, lo que más nos interesa a nosotros aquí en esta sesión, es el título preliminar, que son todas esas cuestiones importantes de órganos, competencia, convenios, etcétera, etcétera, salvo una parte muy reducida que son órganos colegiados de la Administración General del Estado. Del título 2 nos interesan los artículos 81 a 83, porque es allí donde se ve la preocupación del legislador, se ha dicho que es una ley de interventores, por el control de la eficiencia del sistema y sujetarnos un poco todos en la creación de entes públicos y en su mantenimiento no se sabe por qué. Y luego una parte de consorcios, otra parte de fundaciones. Y luego, al final, el título tercero en su totalidad, que está dedicado a las relaciones entre administraciones públicas, donde se habla precisamente de cooperación y coordinación. Hay también unas disposiciones adicionales que son básicos, en las cuales no voy a entrar. Importante la disposición adicional, muy importante la disposición adicional 9ª, define la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, que es donde están representadas las comunidades autónomas y las entidades locales, que es un órgano de trabajo de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas. La 10ª, que habla de una norma específica para consorcios muy interesante, que no me voy a detener. Y luego la 21ª, que es muy importante porque habla de las disposiciones relativas a órganos colegiados, no se aplican a los órganos de gobierno de cada nivel administrativo. Excluye los órganos de gobierno, puesto que se supone que tienen su propia norma reguladora. Bien, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. En un primer momento, el Tribunal Constitucional, en las sentencias 32/1981, 227/1988, la muy importante sentencia 50/1999, que enjuició la Ley 30/1992, se refería siempre a aspectos organizativos y de funcionamiento, es decir, regulación básica de órganos y entes administrativos. Pero después el Tribunal Constitucional ya se refería a un sentido más amplio. Dice: se incardinan también las actividades jurídicas típicas a través de las cuales las administraciones públicas desarrollan su función constitucional de satisfacción de los intereses generales. Artículo 103, en clara y directa referencia a que, por ejemplo, a las subvenciones. También el Tribunal Constitucional se ha referido a la potestad sancionadora y a la responsabilidad patrimonial. En el último párrafo verán ustedes el principio clásico de cuáles son los límites del legislador estatal a la hora de definir las bases en una materia. Es decir, es un mínimo común denominador, pero no puede, digamos, penetrar hasta la cocina. No sabemos si con la Ley 40 hemos penetrado han penetrado hasta la cocina o no, pero bien, eso se verá. Bien, aquí en las 3 siguientes diapositivas, o 4, no recuerdo, bien, he resumido un poco lo que el dictamen del Consejo de Estado, porque creo que leerlo, aunque se hizo sobre anteproyecto, es interesante. Es un trabajo exhaustivo y habla de cosas que ahora los funcionarios vamos a sufrir, que es la dispersión de las normas básicas, las remisiones y duplicidades injustificadas. Del archivo electrónico nos habla una, nos habla la otra, del registro electrónico también. Y define como si todo fuera básico, cuando realmente la mayor parte de sus preceptos son aplicables solo a la Administración General del Estado. La distinción y la estructura es una de las quejas del Consejo de Estado. Critica que, frente a un planteamiento global que hizo la Ley 11/2007 y el Real Decreto 1671/2009, que es esencial a estos efectos, y por cierto es la única desarrollo que va a tener el Estado respecto a la Ley 39, la parte que le falta, que se ha derogado de este Real Decreto, dice que introduce esta nueva regulación, introduce un elevado grado de fragmentación. Y es cierto. Es cierto, y por eso, repito, son normas que hay que ver siempre juntas, y, a ser posible, apuntando con un bolígrafo o en el archivo electrónico como podamos, o señalando cuáles son los artículos de la otra ley que se refieren a las mismas materias. Bien, y otra alusión que hizo el Consejo, otra mención, y es muy importante, ya lo he dicho, la preocupación de los autores de la ley era, sobre todo, las limitaciones presupuestarias, el control presupuestario, el control de eficacia, el control de eficiencia y una cierta
perspectiva de interventores de la Administración, en este caso de la IGAE, de la nuestra, y supongo que los de aquí serán, no sé si hay algún interventor, pero bueno, hay una preocupación que late por una situación de crisis previa y hay un intento por, digamos, domeñar la imaginación de las administraciones públicas a la hora de crear entes, de no vigilar sus gastos, su personal, etcétera, etcétera. Dicen, ustedes se han pasado. ¿Por qué? Porque en el anteproyecto incluso se intentaba que los órganos constitucionales nada menos estuvieran sujetos a la Ley 40, cuando ahora realmente, como veremos en la disposición adicional que lo regula, dice no, únicamente se someterán a los principios de esta ley, los órganos constitucionales. Voy a pasar muy por encima, pero veremos cómo en el sector público institucional estatal se han incluido como novedad las autoridades administrativas independientes, nada menos que el Consejo Nacional del Mercado de la Competencia, por ejemplo, y todo el AIREF, etcétera, etcétera, cuando en realidad no están, precisamente son independientes, no están vinculados a ente o administración pública ninguna, es decir, no tienen dependencias. Y otra cosa que se ha incluido, bastante curiosa, pero bueno, también por ese afán de controlar financieramente, son los fondos sin personalidad jurídica. Por ejemplo, el FAD, eso sabemos todos lo que es, el Fondo de Ayuda al Desarrollo. Esos son capitales, son fondos, no tienen entidad orgánica, no tienen una existencia como órganos y, sin embargo, están metidos, como veremos, tanto en la nueva Ley 40 como en el trasunto, que es el que más nos interesa a los que nos dedicamos a manejar el derecho, a intentarlo, en la Ley General Presupuestaria, que también se modifica en el mismo sentido que la Ley 40. Veo por allí una interventora. Sí. Bien. He pasado por encima de las... bueno, ya hemos comentado lo que dijo de los apoyos. Bien, ¿qué recursos se han interpuesto? Recurre, en primer lugar, Cataluña. Este mapa de Cataluña lo veremos más veces porque lo he puesto... no realmente por lo que me dijeron o tenían en el Ministerio, estaban un poco extrañados de que tampoco se habían prodigado mucho con el recurso. Han recurrido muy determinadas cosas. Veremos que les han molestado determinadas cuestiones. Algunas de ellas muy importantes, como supongo que les ha hablado el señor Gil, de la cuestión de que se limita la libertad de elección tecnológica de cada administración y que hay que adherirse a unos convenios estatales y solo si demuestras que tus sistemas son más eficientes puedes utilizar tus propios sistemas. Bueno, pues eso es lo que ha impugnado Cataluña, como era de esperar. Como también impugnó en su momento el tablón único edictal del BOE, etcétera, etcétera. Bien. Yo he destacado aquí cuáles son los artículos, también Canarias ha impugnado, lo que pasa que, bueno, en general son cuestiones más de subvenciones al transporte marítimo que aprovecharon para meter en la ley, ¿verdad? Tiene menos entidad en lo que nos ocupa aquí. Bien, adaptación normativa. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley, se deben adecuar a la misma las normas estatales autonómicas incompatibles con lo previsto. Los consorcios creados por ley singular, esto es una previsión para consorcios que creen se creen por ley de Cortes Generales, continuarán rigiéndose por su legislación especial. Bien. ¿Qué deroga? Le derogan los artículos de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, las previsiones referentes a consorcios. Deroga también, análogamente, la parte referida a consorcios del Real Decreto Legislativo 781/1986 y también del venerable Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales del año 55. Tres cuestiones, pues, referidas a consorcios. Además, deroga la LOFAGE, para nosotros Estado muy importante, la derogan y además no sabemos si los reglamentos que la desarrollan siguen en vigor o no, eso es lo más divertido, pero bueno, supongo que alguien nos lo dirá. Unos cuantos artículos de la Ley de Fundaciones Estatal que se oponían a lo establecido en la regulación de fundaciones y otra de las obsesiones del legislador eran las agencias. Como saben, la Ley 28/2006 dispuso un nuevo tipo de entes que eran las agencias. La intención del legislador en este momento es acotar en el Estado, estoy hablando, que los organismos públicos y las entidades de derecho público sean de unas cuantas clases y de ninguna más, que haya un numerus clausus y además, eso sí que lo vamos a agradecer, es que cada ente se identifique, es decir, que después del nombre de cada ente diga si es una entidad pública empresarial, si es un organismo autónomo o qué es, ¿vale? Nuestros compañeros de AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, pues están un poco agobiados porque, claro, todo esto supone gastar mucho, cambiar muchos nombres y, bueno, veremos qué pasa. A lo mejor les mantienen las siglas, no lo sabemos. Realmente, cuando el legislador cambia algo, pues no solo miles de bibliotecas se convierten en basura, sino que además luego hay que gastar dinero.
Bien, referencias normativas, como he dicho, muy importante, la disposición final 13ª. Las referencias hechas a la Ley 30/1992 se entenderán hechas bien a la Ley de Procedimiento, bien a la Ley de Régimen Jurídico, según corresponda. Ante la duda, nosotros estamos recomendando a todas nuestras unidades que en las nuevas resoluciones, nuevos formularios, siempre se refieran a las dos, porque hay partes, por ejemplo, la propia competencia de quien resuelve está en la Ley 40, todas las normas sobre competencias. Si hay una delegación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo mejor es siempre referirse a las dos. Leyes que se modifican, bien, paso para nosotros las más importantes, la ley del Gobierno de España o del Gobierno de la Nación, como quieran ustedes, y la disposición final 8ª, porque modifica la constelación o el statu quo de entes públicos del sector público institucional estatal y del sector público empresarial. Y luego abajo pongo, con este señor con la taladradora, pues bueno, una serie de cosas que no tenían nada que ver, una importantísima, por cierto, modificación de del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que está en la Ley 40. Bien, interesante que el nuevo artículo 23 de la Ley del Gobierno, de la Ley 50/1997, establece para las leyes de Cortes Generales esa cuestión de que tienen que entrar en vigor el 2 de enero o el 1 de julio, y he puesto abajo el comentario del Consejo de Estado, porque dice que hay una dualidad de regímenes supletorios. El del Código Civil, ahora, que sigue vigente, por supuesto, es lo único que queda vigente casi después de esta legislatura, y el nuevo régimen del artículo 23. Será complicado, salvo que las Cortes Generales se disciplinen mucho y siempre pongan una entrada en vigor muy larga, explicando cuál es la vacatio legis, porque si no, dice el Consejo de Estado, no sabremos cuál aplicar. Bien, en cuanto a desarrollo reglamentario, nosotros ya sabemos que el Estado va a desarrollar de la Ley 40, lo primero, la supervisión continua de los entes públicos, que es una obligación que también se impone a las comunidades autónomas y a los entes locales, y no se prevé ningún otro desarrollo reglamentario ni sabemos nada nuevo. De la Ley 39 también sabemos lo que sabemos, que van a desarrollar, digamos, rellenar lo que se ha derogado del 1671/2009 y van a sacar los formularios del registro electrónico de representación, pero nada más. Bien, vamos a resumir un poquito las novedades sustantivas. Bien, en cuanto a la tipología de entes públicos, se define lo que son las administraciones públicas, eso no tiene mayor trascendencia o no tiene ninguna especialidad. El artículo 2 de la ley, lógicamente, es norma básica, tiene la consideración de administraciones públicas, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades y las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2. Lo que he comentado respecto a las agencias, lógicamente, nada tiene que ver con las comunidades autónomas. El legislador estatal para el Estado, en el artículo 84, que no es básico, que va debajo, lo que ha definido es que todos los entes públicos, digamos, que con personalidad jurídica pública, tienen que ser u organismos autónomos, organismos públicos o entidades de derecho, pero nada más. No podemos tener agencias ni... No se me ocurren ahora nombres, pero ha habido nombres realmente divertidos. Bien. Esto es lo que dice y esta es la nueva definición de sector público. Esta Ley 40 va dirigida tanto al sector público en esta parte y en la parte del artículo 38 y siguientes que se refiere al funcionamiento electrónico del sector público. Como hemos visto, también aparecen las universidades públicas que se tendrán que regir por los principios de esta ley y el resto ya, el título tercero que comentábamos de cooperación, etcétera, etcétera, se refiere a las administraciones públicas, ¿de acuerdo? Estos primeros artículos del título preliminar se refieren al sector público y también los artículos 38 a 44 que hablan del funcionamiento electrónico del sector público. Es decir, en ese caso también están obligando a las universidades públicas. Debo decir que tenemos suerte porque la Universidad de Zaragoza es puntera tanto en funcionamiento electrónico como en utilización de herramientas estatales de las cuales les ha hablado el señor Gil. Con lo cual, pues reitero que tenemos mucha suerte. Bien, la Ley General Presupuestaria, para quien le interesa, queda modificada en el mismo sentido, es decir, se modifica expresamente, pero claro, la Ley General Presupuestaria es solo para Administración General del Estado. Y luego he dejado pues, un comentario que me pareció gracioso, bueno, pues porque en el Estado también tenemos muchos entes de malvivir y tenemos las autoridades portuarias, las entidades gestoras de la Seguridad Social, entonces ha sido preciso, como siempre, dedicarles a cada una disposición adicional. Entidad para actividad por antonomasia es la Agencia Tributaria, que por supuesto también aparece aquí,
Y, bueno, la cuestión es que dudan los autores de que esto pueda domeñar la imaginación del creador estatal de organismos públicos y dudan que realmente es un numerus clausus llegue a hacerse realidad o que se pueda sujetar este tipo de proliferación de entes. Bien, ahí lo dejo. Me pareció gracioso lo de los entes apátridas, que por otra parte es una expresión ya antigua, y los órganos constitucionales, como he dicho, se rigen por los principios de la ley, pero no por su articulado en general. Bien. ¿Qué es 81, 82 y 83? Saltamos de los primeros artículos de la ley, del 1 al 3, a los artículos 81, 82 y 83 del título preliminar. Dentro de esa previsión del legislador, de esa intención del legislador de garantizar un mayor control presupuestario y financiero, aquí lo más importante no solo son los nuevos principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad, el sistema de supervisión continua que obliga también a las comunidades autónomas, todo esto es básico, sino la creación de lo que yo llamo INVESPEAL, que no sé si se llamará así, que viene a ser, nosotros tenemos en el Estado un INVESPE, que es un inventario de entidades del sector público, y ahora será INVESPEAL, porque nos ha llamado a todos al orden y ha dicho, no, aquí se inscriben todos los entes, organizaciones públicas, etcétera, etcétera, que creen también las comunidades autónomas y los entes locales. Entonces sería el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Pero lo más curioso es que la norma de cierre, digamos la grapa de hierro, que por supuesto ha recurrido Cataluña, como se pueden imaginar ustedes, no sé si se ve el mapita, pero creo que lo he puesto ahí está el mapita. Entonces, es que para que la agencia tributaria asigne un número de identificación fiscal al nuevo ente que se cree, deberá aportar la certificación de que ha sido inscrito en el inventario. Aquí hemos llegado hasta la cocina de la intimidad de las comunidades autónomas y los entes locales. Y, bueno, es muy interesante. Yo creo que es muy necesario, y lo digo como funcionaria, porque a veces no saben muy bien con quién estás hablando, ni qué es cada cosa, ni este consorcio, ni quién lo forma, ni, bueno, y realmente con esto... Bien, yo creo que es esto sí que es artículo 135 de la Constitución, y veremos qué dice el Tribunal Constitucional, que para eso está. Bien, principios generales, artículo 3. Nos hemos ido al 81 al 83, ¿verdad?, para hablar de esa, digamos, traslación de los principios de sostenibilidad y equilibrio presupuestario, y volvemos a los principios generales. A mí de aquí me interesa destacar la simplicidad, la claridad y la proximidad, que provienen de la Ley de Economía Sostenible, ley también muy poco aplicada, como la Ley 11/2007, y las relaciones electrónicas ad intra e interadministraciones. Artículo 3.2. Las relaciones entre administraciones públicas y las de cada administración con sus propios órganos se realizarán electrónicamente con medios que garanticen la interoperabilidad, cuántas veces han hablado todos los ponentes de interoperabilidad, la seguridad de los sistemas y garantizarán la protección de datos de carácter personal. Un paso más, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. La prestación conjunta de servicios a los interesados, lógicamente, tiene que ver con la eficiencia en la utilización de herramientas electrónicas, lo que comentábamos, disposición adicional segunda de la Ley 39, herramientas y plataformas estatales a disposición de todas las administraciones públicas, herramientas que en parte ya utilizamos en la Administración General del Estado y estamos en transición de implantar del todo, y prestación conjunta de servicios como principio preferente. Bien. El artículo 4 también es muy interesante. Yo tengo un amigo neoliberal que dice, no, esto es el principio de intervención mínima. No, estamos trasladando realmente lo que dice la Directiva de Servicios y toda la normativa de la Unión Europea que habla de mercado interior, etcétera, etcétera. Es decir, cuando la Administración interviene en cualquier sector, tiene que ser de modo justificado, de modo proporcional, y hacer una evaluación periódica de resultados, justificar su adecuación a los fines, etcétera, etcétera. O sea, que nada de neoliberalismo, sino más bien directiva de servicios. ¿De acuerdo? Bien, muy rápidamente, órganos de las administraciones públicas, que es lo que nos interesa del capítulo segundo. Como novedades que a mí me pueden preocupar, ¿verdad?, porque las novedades al final a los funcionarios siempre nos preocupan. Bien, que los secretarios, en el artículo 16 de los órganos, secretarios y secretarias, han de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano. Creo que se han elevado múltiples consultas a la voz abogacías del Estado de toda España, porque realmente lo de la legalidad formal y material, en fin, es un poquito amplio, ¿verdad? Y luego artículo 17. Efectivamente, y antes comentaba José Antonio Jiménez, todos los órganos podrán celebrar sesiones a distancia, salvo que su reglamento interno disponga lo contrario. Debe garantizarse la interactividad e intercomunicación en tiempo real. Es decir, que valdría, por ejemplo, un grupo de correo electrónico,
o audioconferencias o videoconferencias. Y lo más importante, artículo 18, las actas, podrán grabarse las sesiones y se acompañará certificación del secretario sin hacer constar en el acta los puntos principales de las deliberaciones. El acta podrá aprobarse en la misma reunión o en la siguiente que se celebra. Yo lo único inconveniente en que le veo es que los miembros, señores y señoras miembros de los órganos, deberán ser muy claritos a la hora de especificar los acuerdos que adoptan, ¿verdad? Porque si no, en las grabaciones, pues bueno, unos hablan, otros dicen, no, yo pondría ahí, en fin. Pero bueno, esto es lo que hay y estas son las facilidades nuevas, digamos, que nos da la ley. Los artículos 19 a 22 son estrictamente para la Administración General del Estado. Convenios interadministrativos. He aquí, por fin, una parte de la ley que ha sido unánimemente aclamada por todos, porque los convenios interadministrativos carecían de una regulación sistematizada y que había puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un importante informe, una moción que hizo el 30 de noviembre del 2010 y elevó a las Cortes Generales. Bien, no está sistematizado, se está utilizando sistemáticamente el convenio para eludir las normas de concurrencia, para eludir las normas de subvenciones y, por otra parte, insistía en que a veces se amparaban los autores de los convenios en la consciente confusión entre contrato y convenio para amparar en convenios lo que tenía que ir por contrato público y que se tenía que sujetar a las normas de concurrencia. Bien, mayor control entonces y sistematización. La doctrina no está del todo conforme tampoco porque, bueno, aquí está la normativa que sigue rigiendo los convenios en el ámbito de la administración local, también el artículo 20 en cuanto a las relaciones del Estado con comunidades o entidades locales que incumplan las normas de déficit, etcétera, etcétera. Y muy importante, el artículo 8 de la Ley 19/2013 de transparencia, que sería la tercera ley que siempre deberíamos tener encima de la mesa, es publicar la relación todas las administraciones de los convenios suscritos con mención de las partes, plazo, etcétera, etcétera. Como decía, esto lo voy a decir muy rápidamente. A mí lo que más me llama la atención es que pone un plazo común a todos los convenios. Por supuesto, ahí está Cataluña. Ahí está Cataluña, porque lo de los 4 años, no sé si les ha parecido poco o mucho, supongo que como al legislador. 5 le parecían mucho y 3 poco, y entonces ha puesto 4. Bien. Entonces, los convenios tienen que tener una duración determinada y, si no, en la disposición adicional octava incluso se prevé la aplicación directa de la ley. Y, por supuesto, esta es normas básica. Se prevé también la inscripción de los organismos y entidades, etcétera, etcétera, en el INVESPEAL en 3 meses. ¿Vale? Pero en la disposición adicional octava lo que nos interesa es que hay que adaptar en el plazo de 3 años los convenios vigentes a las nuevas normas de este capítulo 6 del título preliminar. ¿De acuerdo? Como digo, muy alabado este artículo porque, por fin, aunque con ciertas dudas respecto a la distinción que hace entre contratos y convenios, que vienen a cambiar en cierta medida lo que dice la ley de contratos. No a cambiar, pero sí a darle una dimensión distinta. Bien, se me ha quedado lo más interesante. ¿Puedo seguir? Me quedan 5 minutos. Bueno. Bien, entonces, los requerimientos del sistema. ¿Qué es lo que tienen que hacer las administraciones para que todo esto funcione? No solo la administración electrónica como elemento transversal, sino todo lo demás, lo que es el ejercicio de sus competencias en el siglo XXI. Bien. Vamos a basarnos en 3 principios, que es de la Unión Europea, de cómo funcionan los sistemas electrónicos conjuntos. A mí ahora me gusta mucho apoyarme en lo que dicen los tecnólogos. Estas leyes realmente las han hecho entre tecnólogos y juristas, por eso es interesante ver lo que dicen. Es lo que llaman los requerimientos del sistema y 3 principios: compartir, colaborar y reutilizar. Uy, esto se lo ha saltado, o lo he hecho yo mal. Espera. Perdón, que me he ido. Me he ido a las gracias ya. No creáis que me voy tan pronto. Bien, la ley, en este capítulo último en este título último de la ley, vamos a ver cómo... joder, me he vuelto a ir. Es que le doy a fin. Bueno, perdón. Que como además es un PDF no puedo... Ahora sí. Bien, los requerimientos del sistema. Tenemos un marco legal exhaustivo que nos permite funcionar electrónicamente de forma conjunta, por lo menos un marco normativo, y tenemos esos principios de los que hablábamos. Principio de prestación conjunta, principio de interoperabilidad, principio de seguridad, al cual tendremos que añadir otro muy importante, que es el de neutralidad tecnológica, y es que las administraciones no obliguemos a los usuarios a contratar determinados servicios tecnológicos, determinadas marcas, determinados sistemas operativos, etcétera. Esto hasta cierto punto es imposible, pero sí que deberíamos garantizar un estándar mínimo para todo el mundo y que fuera el mismo en Albacete que en Córdoba.
Bien, aquí he puesto los conceptos de interoperabilidad en sus tres vertientes. En el glosario de la Ley 11/2007 y del Real Decreto 1671, que son muy interesantes, se definen todos estos conceptos. Y vamos a lo que les comentaba. Artículos 38 al 46, que están todavía en el título preliminar y que hablan de todo el sector público y que hablan, digamos, de los elementos básicos de un sistema en el cual la relación debe ser electrónica entre todos los entes del sector público y no solo entre las administraciones. ¿Qué es lo que se hace aquí? Otra vez, se limita la libertad de elección tecnológica para respetar la neutralidad telefónica y tecnológica del ciudadano. Bien, lo recorro brevemente. Curiosamente, Cataluña aquí tampoco ha sido muy pródigo y ha recurrido a la definición del portal de Internet como elemento básico del funcionamiento electrónico del sector público. A lo mejor es que eso confundiendo de artículo. Bueno, habría que ver el recurso, probablemente tendrán sus razones, pero bueno, se limita a una definición del portal de Internet. Archivo electrónico, aquí se ve como el artículo 46 realmente repite lo que dice el artículo 17 de la Ley 39. De algún modo, el derecho del ciudadano a un archivo electrónico único y la obligación de las administraciones la tenemos siempre en las dos leyes. Y vamos a ver a la prestación conjunta. Como ya he dicho antes, muy rápidamente, el principio preferente de prestación conjunta hay que relacionarla siempre con la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015, que es donde habla del directorio común de plataformas y herramientas del Estado, que es al primer lugar donde deben acudir las administraciones cuando contraten aplicaciones o tecnología. Y solo si consiguen demostrar que su sistema es más eficiente, entonces podrán utilizar otro sistema. Esto se ha comprobado en vivo y en directo con la factura electrónica. Y bueno, no les cuento el resultado, si quieren luego les comento lo que pasó, pero es como un camino de cabras todo esto. Bien, colaborar. Hemos dicho colaborar, compartir, reutilizar. Título tercero, aplicable a todas las administraciones públicas, relaciones electrónicas entre administraciones. Ojo, antes hablábamos en el título preliminar del sector público, ahora ya solo hablamos de las administraciones. Colaborar, principio de once only. Yo creo que les han hablado a ustedes de los artículos 28 y del artículo 53 de la Ley 39, referida a interesados y a ciudadanos en general. No aportar documentos que estén en poder, ojo, de cualquier administración pública. Y aquí digamos que tiene su trasunto, su obligación para todas las administraciones públicas vigente desde el 2 de octubre. Vigente desde el 2 de octubre. Cada administración deberá facilitar el acceso de las restantes a los datos de los interesados que obren en su poder. La disponibilidad de estos datos se limitará estrictamente a los que son requeridos a los interesados. Las tres administraciones adoptarán las medidas necesarias e incorporarán las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión, etcétera, etcétera. De esto creo que ha hablado mi amigo el señor Gil, así que tampoco me voy a extender. Las plataformas de intermediación, diversos proyectos del Estado que se están utilizando. Mi carpeta ciudadana, por ejemplo, en estos momentos, si ustedes quieren un certificado de los famosos de delitos sexuales, ustedes pueden hacerse una clave digital, entrar en carpeta ciudadana y obtener una nota informativa con ese dato, sin necesidad de desplazarse a ninguna administración. ¿Cómo se consigue esto? Con una plataforma de intermediación del Ministerio de Justicia, donde pone a disposición de las administraciones sus datos. Creo que el Gobierno de Aragón lo ha hecho muy bien, también está haciendo un acceso prácticamente directo con la Gerencia de Justicia a estos datos para sus propios trabajadores y en ese sentido es modélico. Eso no ha ocurrido en todas las comunidades autónomas y en Barcelona, por ejemplo, hay un colapso de la Gerencia de Justicia tremendo por esta falta de acuerdo entre las administraciones. Bien, relaciones electrónicas administraciones, volvemos al artículo 28 de la Ley 39. Reutilizar, no inventar la rueda otra vez. Artículo 157. Otra vez, hay un directorio común de aplicaciones y herramientas tecnológicas del Estado que es donde deben acudir todas las administraciones. Se limita la libertad de elección tecnológica, ya digo, impugnado por Cataluña, ya veremos. Pero, en principio, el asunto es así y parece que el artículo 135 de la Constitución lo demanda. Todas las administraciones, por otra parte, deben mantener directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización. Llevamos muchos años en este país donde cada cual tiene un chiringuito, tiene un simo, nadie era compatible con nadie y ahora esto se prohíbe por la Ley 40. Y, por otra parte, el Estado tiene oferta. Como hemos visto en la ponencia del señor Gil, el Estado tiene una oferta de plataformas que creo que es muy interesante. Sí es verdad que a las entidades locales hay que darles un soporte, que vendrá en su caso de las diputaciones o vendrá de ellas mismas, dependiendo de su tamaño, si son mayores o menores a 20.000 habitantes, pero es cierto que por lo menos vamos a intentar ordenar un poco el panorama. Artículo 156, también se ha hablado de ello, también José Antonio Jiménez, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad.
Bien, muy rápidamente, porque ya me he pasado mucho, Isabel me mira fijamente. Bueno, vale, bien. El principio de cooperación, he recogido ahí una serie de sentencias del Tribunal Constitucional, que no es menester justificar en norma alguna, que es, digamos, está ínsito en el espíritu del Estado autonómico y sin el cual no puede funcionar, y que es el engarce entre la unidad de España y la autonomía de las comunidades. Y que además en esta ley se recoge algo que no estaba muy finamente recogido. Yo, como estuve en el gabinete del secretario de Estado de Administraciones Territoriales en los años 90 y vivíamos de la cooperación y la colaboración, les puedo decir que hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que por fin esta ley delimita lo que es coordinación, colaboración y cooperación, aunque hay que reconocer que en ocasiones en la práctica es muy difícil saber de qué estamos hablando. Bien, que se plasma en convenios, acuerdos, la cooperación, esto lo miran ustedes en la diapositiva, artículos 140 a 154. Novedades interesantes. Aparecen por primera vez en una ley las conferencias de presidentes de comunidades autónomas. Se reunieron por primera vez en 2004, se han reunido 5 veces y por fin aparecen consagradas por una norma con rango legal. Las conferencias sectoriales, que todos conocemos, de los diversos sectores donde hay una competencia básica, una competencia compartida. Y, muy interesante, el valor vinculante que se otorga a los acuerdos de las conferencias sectoriales que pueden ser exigidos en la ley de la jurisdicción a aquellos miembros de la conferencia sectorial, aquellas comunidades, en este caso, que hayan votado afirmativamente el acuerdo. Pero, ojo, se dice, cuando el Estado ejerza potestades de coordinación, en las que hay un plus de supremacía, digamos, será vinculante para todos. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado respecto a esta previsión? Bueno, pues que cuando el Estado ejerce potestades de coordinación lo tiene que incorporar en un acto propio o en una norma, no en un acuerdo de conferencia sectorial. Bien, esto ahí lo dejo, pero esa es la novedad más importante de la parte referida a conferencias sectoriales. Comisiones bilaterales, que son para aspectos singulares de cada comunidad autónoma, pero como todos sabemos, lamentablemente no es así. Comisiones territoriales de coordinación, donde las delegaciones de gobierno yo creo que debemos hacer un esfuerzo para generar, es decir, tenemos una adecuada relación de colaboración con la comunidad autónoma, pero podríamos hacer unas comisiones territoriales que estuvieran un poquito más formalizadas, y eso es verdad, y, por ejemplo, hacer una de administración electrónica, yo a lo que voy. Y luego la disposición adicional 9ª, que habla del Comité Sectorial de Administración Electrónica como órgano de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, donde se reúnen todos los 3 niveles administrativos para hablar de qué, precisamente de administración electrónica. Y que yo creo que es ahora donde hay que estar y donde hay que, sobre todo, las comunidades autónomas tienen sus medios, etcétera, etcétera, donde hay que estar para apoyar a las entidades locales, que tienen 2 años para prepararse para esta ley. Bien. Las palabras mágicas son interoperabilidad tecnológica y organizativa, que sepamos entendernos todas las administraciones, que hablemos el mismo lenguaje, no solo electrónico, sino también de todo tipo, para entendernos, que cooperemos, porque, como he empezado diciendo, todo derecho del ciudadano es una obligación para las administraciones. Y solo este sistema funcionará si nos ponemos de acuerdo todos en muchas cosas. Y solo así garantizaremos los derechos al ciudadano. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Si os parece, abrimos 10 minutos, como en las ponencias anteriores, para cualquier pregunta que se os pueda ocurrir aquí en Huesca o en Teruel. Parece que la Ley 40 no trae ninguna duda. Sí, bueno, una cuestión que puede ser un poco anecdótica, pero que nos da una idea de a qué nivel se ha querido acotar y llegar a circunscribir a cada ente, a cada organismo. Se nos plantea ahora a nosotros en Aragón con esa necesidad de que los consorcios, las entidades se adscriban a una administración o a otra en función de que cumplan unos requisitos u otros. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos, de la que formamos parte regiones, comunidades autónomas, Andorra y 2 francesas,
que al final va a tener que venir referenciada a Aragón por el territorio, porque todos tenemos el mismo poder de decisión, todo es uniforme, pero dentro de esos criterios nos llegará por territorio. Es una entidad peculiar, ¿no? que tiene que ver con nuestra situación fronteriza y efectivamente sí tendrá que ser por el territorio, sí, sí, así será. De todas maneras, también pueden elevar una consulta a mi ministerio. Creo que los estamos... A ver, también aprovecho para decir que han hecho, ahora la nueva fuente del derecho para estas leyes es un FAQ, FAQ, quiero decir, preguntas frecuentes que ha colgado nuestro ministerio en el portal PAE de Administración Electrónica, que yo no he puesto el enlace, pero lo puedo meter. Y realmente esa es nuestra nueva fuente del derecho, porque ayer hicimos una pregunta a nuestra Dirección General sobre el trato de los sujetos obligados cuando no tenías un procedimiento electrónico y nos contestó con el FAQ. Así que, bueno, FAQ también significa otras cosas en inglés, así que... En fin, el FAQ no está mal, pero claro, aspirábamos a que hubiera un acuerdito de Consejo de Ministros ad intra de la propia Administración del Estado diciendo en qué situación nos encontramos. Yo no espero que haya acuerdo de Consejo, pero sí es verdad. Nosotros estamos elevando consultas. Hicimos una que nos parecía muy importante para entidades locales, si tenían la obligación o no de registrar documentos dirigidos a todas las administraciones públicas desde el 2 de octubre. Y efectivamente la Abogacía del Estado nos dijo que no, que eso no entraba en vigor hasta dentro de 2 años, lo cual fue muy tranquilizador. Lo enviamos a todos los ayuntamientos y las comarcas de Aragón. Mi Dirección General lo ha debido difundir por el mundo mundial y hubo secretarios de ayuntamiento que incluso lo han colgado en Facebook, por si acaso tiene alguna duda. En fin, que andamos todos un poco así, ¿no? Así es la cosa, ¿eh? Yo creo que estas leyes, hemos tenido 1 año, han estado publicadas en el BOE y no sé por qué, todos pensábamos que no iban a llegar a entrar en vigor. Pero claro, con tantas elecciones, yo qué sé, parecía como que decíamos, bueno, una nueva ley, pues ya... Y nos ha pillado a todos, a ver, al Estado incluido, ¿eh? Nosotros tenemos muchas cosas sin hacer, estamos adelantados, pero tenemos muchas cosas sin hacer. Sí, por eso han entrado en vigor en domingo, como dice José Antonio, sí. Bueno, pues yo creo que como no hay más preguntas, podemos dar por concluidas las jornadas. Y ya está. Muchísimas gracias a todos los ponentes y buena tarde para todos.